Si seleccionamos uno de los interfaces de red, podremos ver en la ventana principal cómo está configurado esa interfaz. Cómo es la configuración IPv4, puede ser DHCP, DHCP con dirección manual, bootp, manualmente, desactivada, crear un servicio PPPoE, y la máscara de subred, el router, el servidor DNS o los dominios de búsqueda. Para modificar todas estas opciones, disponemos del botón avanzado que nos permite activar un nuevo interfaz en el que podemos ver todas estas pestañas que corresponden a diferentes opciones de conexión de redes. En este caso sería la configuración TCP/IP, que generalmente se utiliza DHCP, ya que obtiene una IP directa desde el router, es el protocolo más utilizado. Luego tenemos las DNS, los Domain Name Systems, que son los servidores a los que se hace una consulta para saber dónde está ubicado un dominio. Ese servidor nos devuelve una IP y es lo que entiende el ordenador para conectar entonces, por ejemplo, con una página web. Por defecto no se suele añadir DNS a nuestros ordenadores porque automáticamente un router te ofrece una DNS interna que él recupera desde el operador que nos ofrece Internet. Pero es muy buena idea y acelera mucho la navegación añadir unos DNS. Puedes consultar con tu operador, que te dará los DNS propios del operador, o por ejemplo puedes utilizar estos DNS que son de Google, son muy rápidos, no añaden publicidad adicional cuando no encuentran algo. Por ejemplo, un dominio no te devuelve publicidad propia como otros servicios, y verás que se acelera mucho la navegación utilizando unas DNS directamente en tu ordenador, en vez de depender de una petición al router que hace una petición al servidor de DNS del operador y luego te devuelve toda esa información en 2 pasos. En la etiqueta Wins podemos configurar la conectividad de nuestro ordenador con una red para Windows. Y 802.1x es un tipo de conectividad que, en el caso de requerirlo, el administrador de tu red te indicará qué información debes añadir aquí. Además, puedes configurar diferentes proxies. Por ejemplo, en el caso de las empresas, es un tipo de hardware que se suele utilizar, es un proxy para cachear la información que se recibe desde Internet. Y además disponemos en hardware la dirección MAC del interfaz. Es muy importante que no tiene nada que ver con el Mac como ordenador, sino que es una dirección única que corresponde a la interfaz de red y que se suele utilizar para filtrar en routers o en proxies o en firewalls qué ordenadores pueden acceder a redes o a dominios de forma específica gracias a esta dirección que no se puede falsificar con facilidad. Además, podemos configurar el hardware directamente de esta interfaz para ajustarlo de forma específica a nuestras necesidades. Es decir, si nos encontramos con una red que no tiene la suficiente velocidad, podemos reducir esa velocidad, modificar el sistema dúplex o incluso modificar el MTU. Vamos a cancelar y en cualquiera de los casos, siempre que estemos trabajando con el panel de control de redes, podemos aplicar para ver los cambios y ver si nuestro problema de redes se ha solucionado mientras modificamos las preferencias de redes. Podemos bloquear rápidamente este panel de control porque cualquier modificación que haga alguien al azar sin darse cuenta puede causarnos un gran quebradero de cabeza, sobre todo si no estamos acostumbrados a trabajar con preferencias de red y con IPs y con toda esa jerga tecnológica relacionada con las redes.